Le voy a pedir que me acompañe aquí a Génesis capítulo 1. Vamos al verso 26. Muy bien. Génesis 1, 26. Dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Ok? Pero quiero que leamos, si me haces favor, esta es otra versión. Como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y, dice, la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto, todo esto les servirá de alimento. Pero la hierba verde será para todos los animales, y al instante se hizo así. Fíjate qué impresionante el hecho de poder observar dos versiones del mismo pasaje. Porque ya acostumbrados un poquito a la Reina Valera, que es la primera que leímos, de repente ya como que pasamos por alto lo que puede significar a profundidad la palabra. Y es que las palabras originales hebreas infieren más lo que dice la traducción que acabamos de leer del lenguaje actual, que lo que a lo mejor no comprendemos cuando dice que nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Porque en realidad lo que está diciendo la Escritura ahí es que nos hizo con sus características, no como una copia burda, sino que algo de lo que Él es puso en nosotros. Dios es creador. Observamos en las primeras partes del capítulo 1 de Génesis cómo fue creando esto y lo otro y aquello. Y al final, digamos, dejó al hombre, ¿verdad? Pero no es porque dijo: ay, como que hace falta algo. No, ya estaba hecho, ya estaba escrito. Acuérdate que la semana pasada te compartí que hay una herencia preparada desde la fundación del mundo para nosotros. De ahí me estoy basando y estoy partiendo para lo que estamos diciendo hoy. Dios ya nos había planeado a nosotros, hermanos. ¿Qué te quiero decir con eso? Bueno, te quiero decir que ya para cuando Dios va a crear el mundo, Él ya tiene criaturas que le sirven, que le adoran, que están ahí y que las hizo también Él. ¿Quiénes son esas criaturas? Los ángeles. Ángeles es un tipo de criatura que hizo Dios. Pero hizo Dios otra criatura, hablando del mismo estilo, como nosotros, ¿no? Que en este caso le llamó hombre o ser humano, como le quieras decir. Cuando digo hombre, no me refiero a los varones, me refiero al género humano, al ser humano. Entonces tienes que comprender que cuando dice que creó al hombre, es decir, no existe precedente, no hay nada parecido antes, no existe otra cosa. Sí, Él planeó lo que nosotros somos como una creación diferente a la de los ángeles. Pon atención a esto, por favor, porque quiere decir, cuando lees con cuidado, que Dios ya tiene un plan para poner al hombre dónde y cómo lo pone. ¿Vamos bien? Bueno, entonces dice, a mí lo que me gusta de esa traducción, dice: y al instante se hizo así. Y aquí entramos en todo este asunto, ¿verdad? De la creación, del tiempo y todas estas cosas que son discusiones científicas. Inclusive algunos de ustedes ya se dieron cuenta, les mandé un mensaje por el WhatsApp de MDA,
para recomendarles un documental maravilloso que les pido que lo vean con mucha atención porque tiene elementos científicos acerca de lo que es la creación. Y es importante para los que amamos a Dios, que creemos en su palabra, que veamos las cosas en una dimensión como el mundo necesita conocerlo. Yo no tengo problema de recibirlo, de aceptarlo, pero yo creo que tus hijos, ¿verdad? Todo el tiempo están bombardeados con pensamientos e ideologías que necesitan ellos saber quién las puso, dónde las puso, por qué las puso, y saber que existe esta controversia, ¿verdad?, entre la ideología tradicional de la evolución y estas cosas y lo que dice la Escritura de la creación. Te encargo, te animo, te insto para que veas este tremendo documental, muy bueno. Lo pueden ver ahí, se los puse en la página, perdón, en el chat de WhatsApp de MDA. Bueno, en fin, sigamos adelante. A veces nos cuesta trabajo comprender cómo es que Dios nos vio y nos conoció, nos planeó desde el punto de vista de cómo estamos hoy. Es muy complicado querer dimensionar ese origen visto desde nuestro punto de vista, porque no lo conocemos, no lo comprendemos. Dios nos hizo eternos y ahorita en esta condición este cuerpo físico se desgasta, se va deteriorando. Entonces es muy difícil tratar de ubicar cómo es el ser humano en el plan original de Dios. ¿Ok? Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo. Yo te quiero pedir que hagas un esfuerzo, que uses tu imaginación un poquito, ¿verdad? Para que desde ese punto de vista puedas ver al hombre, al ser humano, antes de su caída. Antes de que el ser humano caiga, tiene ciertas características muy particulares. Pero sobre todo quiero que te des cuenta de algo muy importante. Cuando Dios le dice, y lo acabamos de leer, para que tengas dominio, dominio sobre todo lo que existe, todas las criaturas que existen en ese momento hechas por Dios. Es el dominio, pero dominio significa reino y gobierno, y dominio no es como a veces lo vemos inclusive en la actualidad, porque el dominio no es matar a los animales, maltratarlos, ¿verdad?, destruirlos o a comértelos. En el tiempo que estamos hablando de la creación, ¿verdad?, el hombre no come animales, por eso te leí la parte de que todo lo que eran las semillas y los árboles, ¿verdad?, era para nosotros, para comer. Y a los animales les dio la hierba, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando habla de dominio, no está hablando de destrucción, está hablando al revés. Está hablando de edificar, de construir, de hacer crecer, de que se sienta el influjo de la naturaleza divina, en este caso en el ser humano, sobre todo lo que existe. Fíjate bien qué interesante. El hombre tenía la capacidad para hacer producir todo lo que se sembrara y que diera fruto, porque Dios le puso el trabajo de cuidar el jardín y el huerto al hombre, pero también de que tuviera cuidado de los animales. O sea, los animales son de un género que necesitan el cuidado. Todo eso de repente nos cuesta trabajo entenderlo porque luego viene la caída del hombre y junto con la caída viene la maldición de la tierra. Y aún a los animales se les dice que serán como por vanidad, o sea, es decir, como que no se les ve una función clara fuera de que mucha gente los ve solo para tenerlos colgados o para comérselos. No, en el plan original de Dios no era así. Pero lo importante es cuando Dios dice que da dominio, porque está diciendo, de mi propia naturaleza que he puesto en ti, hago surgir la capacidad de reinar y gobernar. Ser humano, así fuiste creado y para eso fuiste creado, y aún a pesar de la caída hay cosas que no cambian en lo que Dios ha dicho, y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, aquí vamos a leer un poquito en Hebreos 11:3, fíjate lo que dice. Por la fe, tú conoces bien esto en la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque el mundo, como lo conocemos, es algo físico,
procede de lo que no se ve. Así que Dios en su esencia, en su gloria, decidió crear lo que hoy sabemos y conocemos como el mundo. Ajá. Pero no solo eso, pensó en nosotros para ponernos en el mundo y para que reináramos y gobernáramos sobre el mundo. Pero quiero que entiendas que los ángeles mismos, ¿verdad? A la hora que ven la creación, pues la ven con ojos de asombro, porque es algo que no existe en el espíritu hasta que Dios no lo produce. ¿Estás ahí? Quiero que pienses por un momento lo que te estoy diciendo, porque si no hacemos este ejercicio mental de imaginación, nos va a costar mucho trabajo recibir y hacer lo que Dios hizo a partir de que vino Jesús. Porque ciertamente el hombre, como tú lo sabes perfectamente bien, cayó. Pero quiero que recordemos que Dios es fiel y verdadero a su palabra. ¿Por qué me interesa saber eso? Me interesa saber que Dios es fiel y verdadero y que no hay sombra de variación en Él, porque cuando Dios dice algo, no está cambiándolo al instante y luego lo vuelve a cambiar y luego lo vuelve a cambiar. No, Él no hace eso. Tenemos la plena confianza y la plena certidumbre de que Dios es fiel a lo que ha dicho y no va a dejar de cumplirlo. ¿Eso qué significa? Significa que Dios también, por su propia naturaleza, decide sujetarse a su propia palabra. Qué importante lo que acabo de decir. Por su propia naturaleza, es decir, porque Dios es fiel, es verdadero, porque en Él no hay sombra de variación. Por todo eso que estoy diciendo, si Dios dice algo, simplemente es confiable. Si Dios dice algo, quiere decir que lo dijo y que no lo va a estar cambiando. Su naturaleza, así es Él. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando Dios le da dominio al hombre, se lo entrega y punto. Ahora, como Dios había decidido que el hombre fuera el que estuviera reinando y gobernando sobre la tierra, también por eso se suelta la codicia del diablo, que además está enemistado con Dios. Usted sabe que es un ángel caído, ¿verdad? Y entonces tratará por todos los medios. Yo a veces pienso, y quiero no estar equivocado, que el diablo tiene una enorme envidia de esta nueva creación que es el ser humano, del lugar que Dios le dio. Acuérdate que él estaba ahí en el trono, ¿verdad? Adorando, dirigiendo la alabanza, por decirlo de alguna manera. Y un ser muy hermoso, dice la Escritura. Pero cayó, ¿no? Ya para cuando estamos ahí en el Edén, se nota que este ser ya había tenido esos problemas en el cielo. Pero lo que quiero decirte es que tratará por todos los medios de arrebatar, de quitar, de arrancarle al ser humano la potestad que Dios le dio. Eso es lo que vemos en la Escritura, cuando la serpiente engaña a Eva y ella le cree, ¿verdad? Y entonces cae en el engaño y le da de comer el fruto que había sido reservado por Dios para que el hombre no lo comiera. Sin embargo lo hace, cae en desobediencia, pero sobre todo, ahorita vamos a ver, es una traición que hace el hombre a Dios. ¿Por qué? Porque no éramos una simple creación, porque no éramos X, sino que Dios nos había coparticipado de su gobierno, de su autoridad. Nos había hecho con su propia naturaleza. Eso es parte de lo que te trato de decir cuando te digo que yo creo que el diablo tenía como una especie de envidia al ser humano. Y luego encima de todo nos prepara Dios una hermosa tierra donde nos pone. Todo increíble y maravilloso. Y Él está en comunicación constante con nosotros. Eso es increíble, es precioso. Y de repente lo tenemos que pensar un poco, porque si no, no comprenderíamos la profundidad de la obra de Cristo. Para poder comprender la profundidad de la obra de Jesús, tenemos que saber qué fue lo que vino a hacer Jesús. ¿Por qué nos rescata? ¿De qué nos rescata? ¿Por qué nos restaura o restituye o nos llama a ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios? ¿Por qué pasa eso? Y eso solamente lo vas a poder encontrar cuando te regresas al origen y empiezas a ver cómo es que Dios pensó en el hombre y cuál fue el dolor o la tristeza que le causamos al haber traicionado su confianza. Porque al final de cuentas, lo que hizo Eva fue creerle más
a ese ser que la engañó, que lo que Dios había dicho. No lo voy a leer ahorita, pero léelo tú después en Génesis. Cuando viene la serpiente y le dice, con que no pueden comer de todos los árboles del fruto, del huerto. Entonces le dice ella, no, sí podemos comer de todo, solo no podemos comer de este. Porque además Dios dijo que si comiéramos de este moriríamos. Ella ni entendía lo que era la muerte. ¿Me estoy explicando? Entonces, desobedece, comparte. Los dos, el ser humano cae. Aquí no es que si cayó ella y cayó ella, no, es el ser humano, o sea, los dos caen. Caemos todos con ellos. Pero tiene que haber un cambio en relación a la creación original. Tan así que cuando pasa esto, Dios maldice a la tierra. Pero bueno, quiero regresar a un par de escrituras que hablan de cómo no hay sombra de variación en Dios. Por ejemplo, en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Y luego dice, habló y no lo ejecutará. Está diciendo que lo que te acabo de decir, pero está en la escritura, no lo inventamos, ahí está. Dios no tiene sombra de variación. Pero luego hay un pasaje muy interesante. Te animo, si no has leído el libro de Esther, a que lo leas. Son bien poquitos capítulos. Es muy interesante, es una trama muy interesante. Y pasa que, te lo voy a decir en pocas palabras, un enemigo del pueblo de Israel logra mover al rey para que saque un edicto para poder acabar con todo el pueblo de Israel. Eso es lo que está pasando. Esther, que es una reina, ¿verdad?, es del pueblo de Israel. Nada más que este hombre perverso que quiere destruir a Israel no sabe que Esther es de Israel. Y entonces, es una trama muy interesante, después tú la lees, pero el caso es que Esther intercede por su pueblo, el rey es convencido, ¿verdad?, por el corazón de su esposa, condenan al malvado, pero el edicto que había sido sacado por el rey de destruir a los judíos estaba ya había sido soltado, ya había sido hecho el decreto. Pon atención a esto, por favor. El decreto ya había sido soltado. Y entonces, todos sabían, todos saben, inclusive lo dice en otros pasajes, que cuando el rey sellaba un edicto, era firme y no podía ser cambiado. Esa es una referencia de lo que hace Dios con sus palabras. Una vez que Dios ha dicho algo, queda sellado y no puede ser cambiado. Eso es lo que estoy hablando ahorita. ¿Qué pasa? Bueno, que al final de cuentas le dice el rey a la reina, ¿verdad?, que hagan algo con su anillo para que lo sellen. Pero tiene que hacerse un nuevo decreto, un nuevo edicto que hable de cómo en este caso el pueblo de Dios se puede defender completamente de quien trate de hacerle daño. O sea, es decir, no anuló el otro, ¿verdad?, pero tuvo que sacar uno nuevo para que ese nuevo edicto pudiera salvar a Israel. ¿Estás ahí? Qué importante es entender esto. Por eso cuando Dios da algo, en este caso, cuando Dios le da dominio al hombre, ¿verdad?, entonces simple y sencillamente no se lo quita, porque ¿cuántos saben que todo lo que Dios da, todos los dones del Señor son irrevocables? ¿Sabes que eso dice la palabra de Dios? Bueno, pues eso pasó también en Génesis. Cuando Dios le da dominio al hombre, es irrevocable. Entonces, en la naturaleza del ser humano está esa como necesidad de gobernar, de reinar, de controlar, digamos, de alguna manera las cosas. Ya lo dijimos el otro día. Es parte de la naturaleza humana. Y precisamente la puso Dios ahí. Claro, la que tenemos hoy está pervertida porque estamos en una naturaleza caída. Está pervertida. Pero Dios nos llamó para ser corregentes, reyes, gobernadores o como le quieras llamar, de la tierra que había formado. Nosotros los seres humanos lo traicionamos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que finalmente se rinde la autoridad que había sido dada al hombre a aquel, ¿verdad?, de quien hizo todo lo necesario para hacer caer al hombre, que en este caso fue el diablo. Por eso, cuando ya un poco más adelante lo vamos a ver, cuando viene con Jesús, el diablo otra vez,
empieza a hablarle precisamente de ese dominio que Él tiene sobre las cosas. Pero ese dominio, nosotros los seres humanos, lo perdimos y lo entregamos. Por eso hablamos de una traición. Pero Dios no se iba a quedar con eso, ¿no? ¿Cuántos saben que Jesús definitivamente viene a hacer una cosa impresionante, tremenda? El hombre viene a ser amado de tal manera por Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que por eso vino Jesús, para que nosotros no nos perdiéramos, mas tuviéramos vida eterna. Pero estamos hablando del Creador, estamos hablando de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hace. Cuando el hombre, como te digo, desobedece, traiciona a Dios. Pero Dios no va a dejar las cosas así. Entonces te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Juan, por favor. Y dice ahí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a leer algunos versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 14. Me brinqué varios, después tú los lees si quieres. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el Señor Jesucristo vino a rescatar, restaurar, transformar, salvar, restituir. Restituir. Fíjate bien, el hombre perdido, el hombre que había traicionado a Dios, el hombre que estaba excluido o separado de Dios por su propio pecado, al que se le prohibió seguir comiendo del árbol de la vida, ¿verdad? Todo eso que nos llevó como seres humanos a quedar relegados, Dios tenía un plan para rescatarnos, pero no solo para rescatarnos, quiero que sepas. Por eso estamos hablando de estas cosas, como restaurar, transformar, salvar, restituir. El mundo no está a la deriva. El mundo no está a la merced de quién sabe qué. Primero que nada está el Creador de todas las cosas, al que no se le escapa nada. En segundo lugar, la decisión del Creador de haber puesto a un regente en la tierra, que de principio somos nosotros. Tuvimos un asunto, vino un espíritu a traicionar, a engañar, caímos, quedamos devastados, despojados, pero Dios en su bondad y misericordia dijo, no, esto no se va a quedar así, porque yo no creé al hombre para estar así. Y entonces viene Jesús para rescatarnos. Por eso dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero este Verbo era con Dios y era Dios. Está hablando de Jesús. Jesús es Dios. Y por cierto, te digo algo importante por si alguien no lo sabe o no lo entiende. Jesús preexiste. Por favor, amados, que nadie los engañe, que nadie los confunda. Jesucristo preexiste. No es que apareció a partir de que vino el Espíritu Santo a la Virgen y entonces, ¿verdad?, se engendró Jesús y a partir de ahí es que ocurre Jesús. No. Jesús es Dios y preexiste. Él siempre ha estado en la gloria, descendió a este mundo, se hizo hombre, ¿verdad? Y regresó a su gloria. Victorioso, por cierto. Pero ¿por qué te digo que preexiste? Porque tenemos que entender que el Padre preexiste, que el Espíritu Santo preexiste, que Jesús preexiste. María no preexiste. María es una mujer virtuosa, María representa a la humanidad, María es alguien digna de imitación, pero no es Dios, ni tiene una característica parecida a la de Dios, sino que el que preexiste es Jesús, el Verbo hecho carne. Él preexiste. Ella prestó su vientre, para que me entiendas, como humana. Prestó su vientre para que naciera Jesús. ¿Ok? Pero Jesús siempre ha existido y siempre existirá.
Es muy importante esto, para que no te confundas. Así que esto es algo que tú y yo tenemos que tener claro. Ahora, fíjate bien. Una vez que Jesús cumple su obra máxima al entregarse y derramar su sangre, ¿verdad? Nosotros vamos a leer en Hebreos capítulo 12, por favor. Fíjate lo que nos dice Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, fíjate lo que dice después, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue intencional cuando vino, fue intencional como vivió, fue intencional cuando fue a derramar su sangre, a entregar su vida, fue intencional. Porque dice aquí, nos lo recuerda, ¿verdad? En Hebreos capítulo 12, que Él es el autor y consumador de la fe y que Él cuando vio lo que venía después de lo que iba a ser la cruz, ¿verdad? La sufrió. La aceptó como algo que era importante hacer. ¿Por qué es importante decirlo? Porque tú y yo tenemos que entender esto. Como cristianos a veces nos toca padecer o sufrir cosas, pero siempre es por un motivo, por una razón. Nunca es porque sí. Siempre es porque hay algo glorioso, grandioso, poderoso, que glorifica a Dios, que trae algo al mundo, ¿verdad? Cuando nosotros, por la razón que sea, necesitamos pasar o padecer por situaciones adversas, cuando es por causa del nombre de Jesús. Eso lo quiero subrayar. No es sufrir por sufrir, no es cualquier sufrimiento. De hecho, hay muchas cosas que tienes que rechazar porque no provienen de parte de Dios. Pero si algo tenemos que enfrentar por causa del nombre de Jesucristo, entonces ahí hay bendición, ahí hay gloria, ahí hay presencia de Dios y hay cosas maravillosas. Pero lo que tenemos que recordar es que Jesús lo hizo voluntariamente. ¿Por qué? Porque venía una gran recompensa después. Esa gran recompensa implicaba lo que te acabo de decir. Rescatar, transformar, ¿verdad? Traer de vuelta lo perdido. Quitarle al diablo lo que tenía atrapado por causa del pecado del hombre y por la traición que había hecho el hombre. Fíjate qué tremendo. Jesús, aún estando nosotros en pecado, murió por nosotros. Aún habiendo sido pecadores terribles, ¿verdad? Murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús está viendo la nueva creación que viene a partir de su sangre derramada. Sí, la nueva creación. De hecho, si tú lees la palabra, como espero que lo hagan, Jesús se compara como un segundo Adán. Cuando habla del primogénito, ¿verdad? Habla que es el primero entre muchos hermanos, ya lo leímos la semana pasada. Está hablando de cómo Él ocupa el lugar del principio de algo nuevo. Fíjate bien, por eso te llevé a Génesis. Porque Jesús viene a hacer algo que no es exactamente de la misma forma y naturaleza que el principio. Porque en el principio tomó Dios la tierra, ¿verdad? Hizo al hombre y sopló aliento de vida. Pero cuando sopla aliento de vida, le comunica características propias de Él al hombre. Somos espíritu también. Él es el Padre de los espíritus. Nosotros somos espíritu. Sí tenemos un cuerpo, pero esencialmente somos espíritu. El espíritu como tal es eterno. Cuando se habla de muerte espiritual, se refiere a la condición alejada de Dios en la que ese ser tiene que vivir en la eternidad, en el infierno, ¿verdad? O cuando no ha recibido a Cristo, es como si estuviera atrapado su espíritu y condenado. El eterno, el que es para siempre. Pon atención, no es una muerte como la que entendemos del cuerpo cuando se muere este cuerpo físico. Es diferente. Pero es lo que te digo, si no leemos con cuidado, podemos confundirnos. La muerte
de la que habla la palabra, cuando yo te invito a ti, o les invitamos, o tú invitas a alguien a recibir a Cristo para nacer de nuevo, estamos hablando de que esa persona, cuando no ha conocido a Cristo, está muerta espiritualmente. Pero no es que el espíritu esté ahí así como un muerto físico. Más bien se parece a una forma de neutralizarlo. Yo a veces me lo imagino como encadenado sin poder hacer nada. ¿Sí? Es una condición triste porque Dios no nos hizo para estar así. Por eso viene Jesús a libertar a los cautivos, a romper las cadenas, las prisiones, todo lo que atrapaba y detenía a la persona. Entonces Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia, a rescatarnos de esa muerte que te estoy explicando, pero también de que este cuerpo va a ser transformado a otra cosa diferente, como también ya lo hemos estado hablando, y a una eternidad con Dios, que esa es la vida eterna. No una eternidad sin Dios, que es la muerte eterna. Porque la muerte eterna implica sufrimiento eterno también. No nada más es que estés alejado de Dios, que es horrible, sino es sufrimiento. ¡Qué horror! Dios no nos creó para eso. Pero si la necedad, la ignorancia, el aferramiento a ideologías o a pensamientos o hasta religión que no tiene nada que ver con Dios, seguimos aferrados ahí en lugar de buscarlo, su presencia, su gloria, a ser partícipes de lo que Él nos ha hecho partícipes. Entonces nosotros mismos nos estamos alejando o estamos impidiendo o estamos deteniendo la oportunidad de entrar en esta novedad de lo que Jesús hizo, una nueva creación. La Biblia lo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces sí, estamos hablando de una nueva creación. Y en esa nueva creación, ¿verdad? Jesús Él es el primogénito. Él es el principio. Pero estamos hablando de algo parecido al Génesis. Piensa en eso, algo parecido al Génesis. Algo hizo Dios para que nosotros pudiéramos, los que recibimos a Cristo, por favor. No es a cualquiera, no es a todos. Porque si fuera a todos, vana sería nuestra predicación, no serviría de nada. No tendría Dios que estar haciendo absolutamente nada, hablando de todo esto, para que la gente lo conozca y lo reciba, si fuera automático. No, no es automático. Originalmente, sin haber pecado, sí era automático. Cuando el hombre no había pecado, era automático, nada más por nacer en el género. Ya sucedía. Pero cuando el hombre traicionó a Dios, pecó, en ese momento tiene que ser alejado. No porque Dios quiera alejarlo, es porque no hay manera de retenerlo. Precisamente por decisión propia de esta criatura nueva que se llama ser humano. Y por eso anda buscando Dios entre la gente de la tierra hasta que encuentra un hombre que se llama Abraham y toda la historia que conocemos y que leemos en la palabra. Pero lo que Dios quiere que entendamos es de que Él no quería que nos quedáramos caídos, tirados, sino quería rescatarnos. Por eso Jesús viene y se hace hombre, ocupa el lugar de hombre, para que siendo hombre, gobierne y domine como el otro hombre nunca lo pudo hacer. Jesús viene a cumplir no solo la ley, sino viene a ocupar el lugar, a hacer lo que tenía que haber hecho el hombre. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para reinar y para gobernar. Por eso Jesús es tan maravilloso, porque viene y empieza a dominar a los espíritus y a la naturaleza. Y empieza a echar fuera a los demonios y a sanar a los enfermos, ¿verdad? Secar a la higuera, caminar sobre el agua. Empezamos a notar, a ver, a percibir, sí, a un ser que se está manifestando de una manera impresionante, pero nos da un reflejo. Visto desde la perspectiva que te estoy diciendo, cuando vemos a Jesús, nos da un acercamiento, un reflejo de lo que Dios hubiera querido que nosotros hubiéramos hecho en la tierra. Solamente un acercamiento, un reflejo, para que pudiéramos comprender que el ser humano no estaba llamado para ser esclavo, para vivir encorvado como la mujer aquella que fue enderezada, ¿verdad? O que estuviera triste todo el tiempo, o carente de cosas, o esclavo de otros. No, Señor. Jesús nos demuestra lo que es la libertad. Él no está ceñido a una cuenta de banco, está tomado de Dios el Padre.
Él no tiene preocupación por lo que va a comer y nos demuestra que no la tiene, no solamente de palabra, de hecho. Si hay necesidad de darle a comer a mucha gente, simplemente ora y lo da. Se multiplica. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios manifestándose. ¿Por qué nos importa? Porque es maestro, es ejemplo. No solo es para que lo admiremos, es para que lo imitemos. Esto es muy importante. Jesús nos da testimonio de poder y hace cosas increíbles, no para presumirnos, para enseñarnos. Convertir el agua en vino, ¿no? Resucitar a un muerto o a otro. Quitarle la lepra a los que estaban leprosos. Abrir los ojos al ciego, etcétera. ¿Qué hace Jesús con eso? Enseñarnos. ¿Por qué nos está enseñando? Porque viene una nueva naturaleza, viene una nueva creación. Va a ser pagado el precio para la libertad del ser humano. Obviamente esta nueva creación que manifiestamente, proclamatoriamente, porque hay un montón de gente que conocemos que dice que cree, pero no hace nada, absolutamente nada, por obedecer a Dios. Los demonios creen y tiemblan, entonces creer no es suficiente. Para el que tiene una idea de esto, quiero decirle que no. Creer como tal no es suficiente. No me hace hijo de Dios salvo creerle a Dios o lo que Dios hace. Si yo no me someto, si yo no obedezco, si yo no manifiesto que creo que Él es el Señor, que creo que Él es el Todopoderoso, que creo que Él es el Salvador, y me pongo a hacer lo que a Él le agrada, me someto voluntariamente, entonces yo estoy pasando por alto algo muy importante. Para ser considerado hijo de Dios, claro que tengo que creer en Jesús, es el principio, pero obedecerlo. Creer en estos términos significa obedecer, hacer, ¿ok? Y Jesucristo con su sangre me imparte. Hay un poder emanado de la sangre de Jesús. Esa sangre que es sobrenatural, que es eterna, que es gloriosa. Jesús se presenta delante del Padre con su propia sangre, lo acabamos de ver. Él se presenta, Él lo hace, Él va y presenta su propia sangre y con su propia sangre, ¿verdad? Él paga el precio de la nueva creación. ¿Y esa nueva creación qué onda? ¿De adorno? ¿Otra vez? ¿De no hacer nada? ¿O de hacer lo que se supone que teníamos que haber hecho desde el principio? Ahí está la parte de nada, tener una religión para con Dios. Para ti mismo sí, para tu familia también, para ser una persona con cierta moral, con ciertas capacidades humanas, sí. Pero nada de eso te salva. La religión no te salva. Dios no inventó la religión. La religión es un rollo de nosotros los seres humanos, perdidos. ¿Por qué? Porque cuando salimos de Edén quedamos extraviados. Y el ser humano a las siguientes generaciones, ¿verdad? Sigue con la necesidad, pero no sabe para dónde voltear. Por eso hace tantas cosas. Y levanta ideologías, y levanta filosofías, y levanta creencias. Entonces, tener una religión sirve a nivel humano. Cualquier filosofía que ayude a ser mejor es buena a nivel humano, pero no para con Dios, porque la bondad no es el precio que se paga por la salvación. De hecho, la bondad genuina es el resultado de la salvación, porque nadie puede hacer algo bueno si no es por Jesús. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tú personalmente necesitas un día entregarle con voluntad propia tu vida a Jesucristo de manera consciente y personal. Y ahorita te voy a invitar a hacer una oración si la quieres hacer. Es un buen momento para que lo hagas. Habiendo escuchado todo lo que he dicho hasta ahorita y todavía no acabo, te puedo asegurar que sería extraordinario que tú el día de hoy te rindieras a Jesús y le entregaras tu vida. Ahí en donde tú estás en tu casa, te voy a pedir que cierres tus ojos y hagas una oración si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús. Y ustedes que nos están viendo que han recibido a Cristo, oren por las personas que van a ver esto y que necesitan recibir a Jesús. Te voy a pedir que repitas después de mí lo que voy a decir. Es una oración muy sencilla, pero tiene que ser hecha por ti.
Escúchate. Lo importante de esta oración es que te escuches. Puedes hacerla en voz alta, puedes hacerla de tal manera que te escuches, pero no es mental, es con la boca. Y dile conmigo, Señor Jesucristo, en este momento yo te abro mi corazón, entrego mi vida, me rindo a ti, te pido perdón por todos mis pecados, por mi ignorancia, por estar ajeno a ti. Perdóname, Señor. En este momento yo me rindo completamente. Acepto tu obra, Señor Jesús. Acepto que moriste en la cruz, que derramaste tu sangre por mis pecados. Perdóname, Señor, por todo lo que yo he hecho en mi ignorancia. Y desde este día yo te confieso y te declaro como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, dice la Escritura, que pasaste de muerte a vida, de tinieblas a luz, que se hizo una fiesta en el cielo. Imagínate qué tremendo. Tremendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero no es nada más porque sí. Es porque fuiste invitado a formar parte de la familia de Dios para algo, para representar a Dios en la tierra. Escucha esto. Y esto es para todos. Una vez que Jesús nos ha salvado, somos llamados a representarlo en la tierra. Somos llamados para representar a Jesús en la tierra. ¿Y qué significa eso? Bueno, recordemos algunas escrituras, no son todas, pero son de las más importantes. Estaban los 70, aquí no son los 12, son los 70. Y los manda Jesús a hacer cosas, ¿no? Y dice en Lucas capítulo 10, si me acompañas por favor, está hablando con ellos. Y les dice Jesús en el verso 18, 18. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjate bien. Y fíjate lo que dice el verso 19. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Otra vez. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Yo sé que ustedes han oído esta escritura 1000 veces. Pero ¿qué quieres? En esta ocasión te quiero hacer un enlace. Génesis, Dios otorga dominio al hombre. Fíjate bien. Dios le habla al hombre y dice, yo les doy dominio. Ese se queda, ese no se quita. Pero luego viene Jesús y en la nueva creación usa las palabras que solamente Dios puede usar para con el hombre. Y le dice, les doy potestad, otra vez, dominio. Otra vez, aquí es donde está la parte más tremenda y compleja. Dios hecho hombre, habitando entre nosotros, hablándonos en medio de toda la gente, y nos dice a los seres humanos que estamos creyendo en Él, les doy potestad para hollar, pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. ¿Qué significa? Que gustándole o no al diablo, se tiene que sujetar y someter al ser humano comprado por la sangre de Cristo. Así es. Tú y yo tenemos que comprender lo que Jesús hizo por nosotros. Sí tenemos que haber nacido de nuevo. Sí tenemos que haber sido comprados por la sangre de Jesús. Claro que sí. Sí tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y eso solamente puede pasar si la sangre de Cristo nos compró. Pero tenemos una potestad que ejercer. Eso es lo que te quiero decir. Entonces no podemos dejarnos confundir de que de dónde viene y por qué viene y de qué viene y qué pasa y por qué no sé qué, porque yo oigo tantas voces allá afuera hablando, por ejemplo, de la enfermedad. Tienes que identificar el origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad no es la misericordia de Dios. Entonces yo puedo pedir perdón al Señor si el pecado del hombre le dio ocasión a los demonios o quien sea que lo haya producido para que se meta la enfermedad. Intercedo, tengo esa potestad también. ¿Te acuerdas de Abraham orando por Lot?
Y si hubiera 50 justos, ¿destruirías la ciudad? No, no lo destruiría por 50. Y así fue, ¿no? La cuenta. Pero ¿qué está diciendo esa parte? Está diciendo, el amigo de Dios, que es Abraham, está acercándose a Dios porque Dios le comunicó que iba a destruir una ciudad. Ahí es donde parte esa idea y viene declarada después, que Dios no va a hacer nada que no le haya comunicado a sus profetas antes. En este caso, Abraham está como profeta. Y Dios se acerca y le dice, voy a destruir la ciudad fulana de tal, ¿verdad? Y entonces empieza él de la mejor manera que puede a interceder, sí por la ciudad, pero por su sobrino. Finalmente la ciudad no tenía ni siquiera 10, porque si hubiera tenido 10 justos, no hubiera sido destruida. Eso quiere decir que ni siquiera había 10 justos. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Tenemos que ver a Abraham como un ejemplo de intercesión. Dios decreta una destrucción por el pecado. Vamos a suponer que fuera así. Y si Dios perdona a una ciudad por 10 justos, ¿cómo no va a perdonar a una inmensidad de lugares por mucho más justos que 10? ¿Estás ahí? Esto es el Nuevo Testamento, ese es el nuevo pacto, es el cuerpo de Cristo, es la obra de Dios. Entonces, sin discusión alguna, sea o no sea juicio, la potestad en su nombre para pisarte y callarte y enmudecer tus obras. En el nombre de Jesús, pon atención, porque quiero que entiendas que así debe estar tu corazón cuando te enfrentas a esta enfermedad o a cualquier cosa que no proviene de Dios. Tienes potestad dada por Dios. Esa parte la tenemos que tener claro. Y luego ya en Mateo 28 nos lleva al punto donde Jesús ya resucitó. Ya resucitó, ya hizo la obra, ya venció al Satanás. Ya le arrebató, ¿verdad?, de las llaves. Ya nos dio a nosotros vida eterna y salvación por creer en Él, porque Él ya venció. Hablando físicamente, humanamente. Entonces dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjate, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué tremendo, o sea, esa declaración es wow. Ya está resucitado Jesús, ya venció. Y dice, toda potestad me es dada. O sea, ya si alguna potestad alguna vez tuvo el diablo, escucha lo que estoy diciendo. Si alguna potestad tuvo el diablo por causa de eso, ustedes, yo ya la tengo de vuelta. Si alguna cosa el diablo logró arrebatarles, yo ya la tengo de vuelta. ¿Estás ahí? Fíjate qué tremenda declaración. Y entonces dice, por tanto, y viene la encomienda, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, obviamente a través de su Espíritu Santo. ¿Estás ahí? Yo no sé qué sientes o qué piensas cuando te estoy trasladando con estas escrituras a lo que dice aquí. Pero te quiero decir que nuestra actitud frente a la adversidad debe de ser la correcta. Nuestra actitud ante las cosas debe ser la correcta. Cuando empezamos a entender que Jesús tiene toda potestad, que Él nos comparte su gloria, ya lo leímos también, ¿te acuerdas ahí en Juan 17? Para que el mundo conozca que Él fue enviado y todo lo que hagamos que sea extraordinario, natural o sobrenatural, especialmente lo sobrenatural, glorifica a Dios. Como Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, cualquier cosa que Él hacía que era sobrenatural, la gente no decía, ¡ay, qué Jesús tan increíble! Aunque lo dijeran, siempre decían, ¡qué cosas maravillosas hace Dios entre los hombres! Así tiene que pasar cuando tú y yo actuamos bajo la unción del Espíritu Santo, encomendados por Dios el Padre a través de lo que Jesús hizo, y hagamos obras sobrenaturales, no tengamos temor de hacerlas. Yo puedo hacer lo que Jesús dijo, imponer las manos sobre los enfermos para que sanen, echar fuera a los demonios, pero el que va a ser glorificado es Dios, Jesús, porque Él hace las obras a través de mí.
Y yo lo único que tengo que hacer es remitirle la gloria a Él, porque Él venció. Él tiene toda potestad, lo acabamos de oír. A mí me encanta porque esa palabra la dijo ya totalmente transformado después de la resurrección, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, habiendo ido a presentar su sangre delante del Padre como suficiente para pagar el precio y haberle arrebatado al diablo todo, porque Él lo venció. Y entonces dice, toda potestad me es dada. De alguna manera nos está diciendo, recuperé lo que ustedes perdieron. Por eso te llevé a Génesis. Recuperé lo que ustedes perdieron. Y fíjate lo que voy a decir, soy súper osado con esto. Sí se tiene que notar la diferencia entre un hombre, una mujer temeroso de Dios bajo estas condiciones y el que no lo está. Se tiene que notar la diferencia. Porque esa diferencia no la hacemos nosotros, la hizo Dios. Si tú le has declarado y creído a Cristo, esa diferencia tiene que estar en ti. Y punto. ¿Estás ahí? Nosotros portamos al precioso Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros, pero en nosotros, pero sobre nosotros. Y al ser portadores de la presencia de Dios, al tener su nombre, al tener su autoridad, al representarlo, porque estamos en el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? Lo represento. Yo represento a Jesús. A ver, dilo, yo represento a Jesús. ¿Sabes? Estas palabras te tienen que comprometer a la santidad. No puede ser que oigas todo esto y de repente quieras seguir viviendo como si no estuvieras escuchando esto. No puedes seguir viviendo igual. Tú estás llamado a algo superior. Tú no puedes seguir viviendo, mintiendo, engañando, dañando a otros, fornicando, adulterando. No puedes. Fuiste llamado a algo superior. Cuando oímos estas palabras, cuando escuchamos estas verdades, tenemos que entender que somos llamados a algo superior. No porque seamos superiores, porque somos hijos de Dios y porque representamos a Cristo. Y dice la Escritura, el mismo Señor dijo, y cosas como estas harán y aún mayores. Wow. ¿Sabes? Yo personalmente estoy en una campaña, es mía, te la comparto si quieres hacerlo, donde le digo, Dios, sé que no está pasando, porque todo esto que estamos diciendo, te voy a decir por qué lo digo así. Yo mucho tiempo estuve orando en la congregación donde yo asistía, joven, estaba yo muy joven, pero yo leía muchas cosas que predicábamos, que oíamos, el mismo pastor la predicaba todo el tiempo, y yo decía, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no está pasando esto que dice la Biblia? Yo no veo todo lo que dice aquí. Y un buen día el Espíritu Santo se derramó sobrenaturalmente sobre la iglesia. Y empecé a ver cosas impresionantes que no había visto nunca antes. Pero ese sentir es el mismo que tengo ahorita, donde digo, Dios, todavía esto no está pasando como debe de pasar. Un milagro por acá, un milagro por allá, algo esporádico, pero no pleno. Y yo te pido, Señor, que nos conduzcas, que me conduzcas, y a los que quieran conmigo, condúcenos por el camino que tenemos que caminar, por las escrituras que tenemos que declarar, por las cosas. Yo quiero que me pase lo que le pasó a Pedro, y a Pablo, y a Juan, y a otros muchos discípulos. Yo quiero que me pase eso. Porque gente hablando, hay mucha. Gente predicando, hay gente que predica millones de veces mejor que yo. Pero yo no estoy buscando eso. Yo voy para algo más alto. Yo quiero ver la gloria de Dios manifiesta. Y de una manera plena. Y que todos nosotros, los que creemos, los que somos hijos, los que hemos sido comprados con la sangre, los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, seamos usados. Y el Señor sea glorificado por su poder manifiesto a través de nuestras vidas.